Muy bien, bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Hay una gran mayoría, enorme mayoría de mujeres, debo decir, en la inscripción, un 90%, después sacará cada quien su conclusión. Bueno, pero efectivamente es un dato contundente, contundente. Em, en primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecerles por confiar y por venir y asistir a este encuentro virtual con especialistas absoluto lujo, que yo aprecio y admiro un montón. Em, Contarles brevemente cuál es el objetivo y la motivación que llevó a la organización de este webinar. Recordarles rápidamente cuáles son las pautas de la dinámica de trabajo con un grupo grande de asistentes. Y bueno, también señalar que toda consulta, toda duda que quede, preferimos que la trasladen al mail, que la pongan por mail, porque ahí vamos a tener más tiempo y mayor oportunidad que hoy de contestarlas bien, ¿no? De forma completa. Bueno, yo soy Silvia Elizalde. Algunas personas de las seguramente que están aquí me conocen porque he sido docente o porque me conocen de la universidad o de la militancia o de la escuela de mis hijas. Soy madre de dos hijas adolescentes de 15 y 16, casi 17 años. Con lo cual estoy totalmente atravesada también desde ese lugar por estas problemáticas. La motivación de hacer este encuentro y de convocar a voces que para mí son de una enorme sensibilidad y lucidez, tiene que ver con, bueno, por un lado, un dato obvio, las repercusiones que ha tenido la serie inglesa Adolescencia en sus 4 capítulos impactantes, conmovedores, muy movilizadores, muy interpeladores de la propia manera en que pensamos, acompañamos a las adolescencias, pero también, debo decirlo, movilizada también por las lecturas, las múltiples lecturas que han empezado a circular en torno de la serie, tanto desde miradas disciplinares particulares como el mundo, digamos, de la psicología, como desde los estudios de género, como desde los estudios de juventudes, pero también pedagogos, pedagogas, gente que trabaja en escuelas, que trabaja, digo, he leído y he escuchado infinidad de reacciones, comentarios, interpretaciones de la serie, y me parece que eso también habla de un estado de la discusión que me gustaría traer aquí como material de invitación para revisar o pensar también qué nos dicen esas claves de lectura, algunas de las cuales han sido más resonantes que otras, pero que evidentemente han generado un estado deliberativo sobre el cruce que da nombre a este webinar, ¿no? Las violencias, el género y el mundo digital. Bueno, en primer lugar a presentar a los invitados en el orden que aparecen en la fotito del flyer, digamos. Ningún otro criterio. Eleonor Faur es socióloga por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Sociales por Flaxo, Argentina. Es profesora titular de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín e investiga sobre temáticas de ESI, cuidados y relaciones sociales de género. Entre sus principales libros se encuentran El cuidado infantil en el siglo XXI, Mujeres malabaristas en una sociedad desigual, Masculinidades y desarrollo social, las relaciones de género desde las perspectivas de los hombres y escuelas que enseñan ESI. Gracias, Elio, por estar aquí, por acompañarnos. Luciano Fabri es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario. Es codirector de la Diplomatura en Masculinidades y Cambio Social
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y profesor de Introducción a la Perspectiva de Género en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Es asimismo integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de dicha universidad. Entre 2022 y 2023 fue secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia de Santa Fe, y entre 2019 y 2022, coordinador del área de Género y Sexualidades del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Es además miembro fundador del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Gracias, Lucho, por acompañarnos. Y Margarita Martínez es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la docencia y la investigación en grado y en posgrado en la UBA y en otras universidades nacionales. Sus áreas de especialización son las nuevas tecnologías y los espacios urbanos, los modos técnicos de vivir y los procesos de subjetivación, con especial énfasis en los cambios recientes y su redefinición de lo humano. Es traductora de filosofía y ensayo para editoriales como Caja Negra, Cuenco de Plata y Amorrotu. Además de múltiples artículos y colaboraciones en revistas académicas y culturales, podemos mencionar estos libros de su autoría. Sloterdijk y lo político, 13 llanos, la imprevisibilidad de la técnica y el enigma Bataille. Gracias, Margarita, por acompañarnos. Bueno, como indiqué por mail, vamos a tener estos minutitos de presentación por chat, luego vamos a suspender el chat, sobre todo para no distraernos y porque no podemos seguir todas las conversaciones que puedan surgir desde ahí. Vamos a abrirlo nuevamente hacia el final, pero también en el transcurso de alguna de las rondas de preguntas que hemos organizado para les invitades, Camila Masi, amiga que está colaborando en la coordinación técnica de la reunión, va a pasar por chat un cuestionario, un link de acceso a un formulario que contiene preguntas de las cuales van a tener que elegir una para hacerles a les invitades sobre o avanzada las primeras rondas de preguntas. Y bueno, y ahí esas preguntas no tienen necesariamente, no es una pregunta para Luciano, no es una pregunta para Leonor o para Margarita, si bien, por supuesto, dentro de sus campos de especialización, algunos o algunas se sentirán más convocados o convocadas a responderlas. Pero son preguntas que tienen más que ver, estas de la encuesta, con alguna suerte de pistas para pensar o para ir pensando o ir diseñando formas de intervención para acompañar las adolescencias ya más vinculados a nuestros lugares de acompañamiento, de intervención, de vivencia con las adolescencias en cada contexto. Bien, a ver, voy a hacer mis primeras reacciones de la serie. Voy a contar muy brevemente, porque como Eleonor, cuando empezamos a hablar sobre esto por WhatsApp, me dijo, yo ya la vi 2 veces y había pasado, no sé, una semana y media desde el estreno de la serie, efectivamente, yo también la he visto 2 veces y media, digamos, porque repasé algunos capítulos en especial. Debo decir que la serie tiene para mí un conjunto de hallazgos que tienen que ver con algunas frases que me conmocionaron fuertemente. Voy a simplemente decir algo en relación con esto. La serie nos interpela sobre las instituciones, ¿no? En primer lugar, aparecen las instituciones desde la policía, que es la primera que aparece, protagónicamente, ¿no? Por supuesto, están todas articuladas. La escuela, los saberes especializados al servicio del sistema judicial, como la psicología, el sistema judicial, la familia, pero también el grupo de pares, ¿no? Que podríamos decir que es una suerte de institución más laxa, ¿no? En términos de una comunidad
reglada. Y también en esas instituciones la violencia transversaliza algunas de sus prácticas. Em, otro dato que me llamó mucho la atención es el modo en que aparecen las adolescencias, en este caso de Jamie, a partir de su edad, que es un diacrítico que podría haber sido otro. Sin embargo, es la edad. Y el padre lo primero que dice es, solo tiene 13 años, ¿no? Cuando lo vienen a buscar, ¿no? Y me parece que ahí ya empieza a haber una construcción de que entendemos por esa adolescencia encarnada por Jamie. Él diciendo, quiero a mi papá, ¿no? Quiero volver a mi casa cuando lo están llevando a la policía en la primera detención. Pero sobre todo me llamó mucho la atención la insistencia de Jamie diciendo, yo no hice nada, yo no la maté. Y en este sentido, lo primero que quiero señalar es que una de las lecturas más insistentes acerca de la construcción de la masculinidad que hay transversalizando la serie y encarnándola en la figura de Jamie, la primera lectura que se hace es que el padre de Jamie pretende o está convencido de haber hecho una transmisión más sana, mejor que la que recibió de su propio padre, que le pegaba físicamente. Él cree, y lo dice en muchos momentos de la serie, eh, cree que es un buen padre, lo dice, lo sostiene, y en un momento dado también dice, estoy aterrado, Jamie, digamos, es mi hijo y yo soy un buen padre, ¿no? Y en esa construcción ahí aparece algo de cómo esa suerte de transmisión de un dispositivo de masculinidad o de un mandato de masculinidad aparece reversionado como mejor en la transmisión del padre a Jamie, pero, digamos, siempre traccionado por un otro varón que antes lo hizo a su manera siempre fallida, ¿no? Y ahí aparece como algo del orden de lo siempre fallido de la masculinidad. Eh, y esa imposibilidad también de Jamie de mirar a su papá y de decirle la verdad, de mostrarse vulnerable, de mostrarse necesitado, de comprensión dentro del horror que significa esa situación. Entonces, por eso quisiera en primer lugar invitarlo a Lucho, bueno, Luciano, no sé cómo te digo porque estoy como muy acostumbrada a decirte Lucho. Lucha está bien. Lucho está bien. Invitar a Lucho em, y preguntarle, ¿no? ¿Cómo podemos pensar, ¿no? ¿Qué podemos decir de estas interpretaciones acerca de cómo hay ahí un hilo conductor de un mandato de masculinidad en ese abuelo mencionado en la sesión con la psicóloga, en ese padre que vuelve a decir yo soy un buen padre, y en ese Jamie que, ¿no? Que de alguna manera le ofrece, hay algo ahí dedicado al padre y al mismo tiempo una imposibilidad ¿no? de mostrarse vulnerable, ¿no? ¿Cómo podríamos de alguna manera complejizar esta primera lectura que se hace como un lugar que también nos ubica en un lugar bien pensante, progresista, ¿no? De decir que esas masculinidades son masculinidades violentas, tóxicas, per se, ¿no? Como una suerte de etiqueta pegada a la masculinidad, masculinidad igual violencia, la masculinidad igual, ¿no? Esta única forma, esta escasez de recursos para gestionar la conflictividad. eh, y bueno, ¿y cómo opera ahí entonces el dispositivo de la masculinidad y cómo de alguna manera, digamos, horadar o pinchar un poco esas representaciones tan fuertemente hegemónicas sobre la masculinidad violenta como una totalidad que funciona así, ¿no? En la escena social más amplia. Ok, bueno, buenas tardes a todas. Voy a hablar en femenino por la abrumadora mayoría que ya has detallado en la introducción. Mi nombre es Luciano, me dicen Lucho, les saludo desde el sur de Santa Fe. Vi que hay muchas compañeras de la provincia que se presentaron por el chat, así que
hago gala del regionalismo y les hago un saludo especial a ellas. ¿Qué decirles? En principio yo intento hacer una distinción entre la masculinidad en singular y las masculinidades en plural, que quizás puede servirnos un poco para desanudar, digamos, ese supuesto vínculo intrínseco entre masculinidad y violencia, ¿no? Efectivamente, la masculinidad en singular, como suelo definirla, como un dispositivo de poder, como un conjunto de discursos y de prácticas en las que somos socializados, aquellos que somos designados como varones desde el momento de nuestro nacimiento por portación de pene y testículos y nos identificamos a sí mismos como tales, es decir, que somos varones cisgénero. Somos socializados en ese conjunto de discursos y de prácticas em, que de algún modo nos dicen que nuestro lugar en el mundo es un lugar de jerarquía, ¿no? Nos socializan para alcanzar y sostener posiciones de jerarquía. Más allá de que luego podremos alcanzar o no esas posiciones de jerarquía. El fin de ese dispositivo de socialización en la masculinidad es producir y reproducir relaciones jerárquicas. Y esa socialización es una serie de mandatos, un conjunto de mandatos de masculinidad que de hecho Rita Segato plantea en singular, ¿no? Cuando habla del mandato de masculinidad y que sí lo refiere justamente, digamos, a una posición de dominio en el marco de esas relaciones de poder. Ahora, hablar del dispositivo de masculinidad, de la masculinidad en singular, no significa agotar el múltiple universo de las masculinidades, ¿no? Cuando hablamos de masculinidad en singular, estamos haciendo un ejercicio de mayor abstracción. Cuando hablamos de las masculinidades en plural, sí nos referimos a múltiples y diversas formas de vivir y expresar la masculinidad en una relación eh, contradictoria con las normas que establece la masculinidad en singular, ¿no? Es decir, podemos apropiarnos de alguno de esos discursos, reproducirlos, desplazarlos, profanarlos, recrearlos, etcétera, etcétera. Y en ese universo múltiple de masculinidades no hay solo varones y género, ¿no? Hay también varones y masculinidades trans, hay masculinidades lésbicas, hay masculinidades no binarias, masculinidades maricas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no solo hay diversidad de masculinidades, sino también que hay jerarquías y desigualdades dentro de ese universo de masculinidades en función de, además de la identidad de género, de la orientación e identidad sexual, de la pertenencia de clase, étnico-racial, generacional, de discapacidad, etcétera, etcétera. Para mí, uno de los grandes aciertos de la serie y de la construcción de este personaje principal, digamos, que es el adolescente, que es Jamie, tiene que ver justamente con que se corre de el estereotipo del victimario cuando hablamos de violencias machistas, ¿no? Eh, nos desplaza de un imaginario clasista, racista, capacitista, donde el que ejerce la violencia machista en su grado más cruel y explícito eh, es un personaje racializado, pobre, con algún tipo de psicopatología o consumo problemático, que si lo caricaturizamos un poco más aparece en la oscuridad de algún baldío, ¿no? Em, Presentarnos a un adolescente de tan solo 13 años, blanco, de una familia aparentemente bien constituida, escolarizado, y además en algún punto frágil, vulnerable, me parece que genera una incomodidad porque imposibilita esa desidentificación que suele tranquilizarnos cuando creemos que la violencia machista siempre es el otro, ¿no? Bueno, es uno de los nuestros, ¿no? Esta idea de generar un personaje próximo con el que incluso llegás a empatizar por momentos en la serie, me parece que provoca esa incomodidad precisamente porque no permite poner como la manzana podrida tan rápidamente afuera, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que ese es uno de los motivos por los cuales genera tanta interpelación en el mundo adulto. Incluso podríamos decir, y ahí es donde yo veo
una deriva quizás un poco más negativa o contraproducente, pánico, ¿no? Ujú, Em, hay una frase que utiliza el padre de Jamie en entrevistas que le hacen. Bueno, el padre de Jamie además tiene un rol, no recuerdo si co-guionista, coproductor, pero tiene un rol en la producción de la serie, además de ser actor. Y él utiliza un proverbio africano que dice, It takes a village to raise a boy, ¿no? O sea, esta idea de village podríamos traducirla como comunidad, ¿no? Se requiere una comunidad para criar a un niño, ¿no? No es solo la familia, no es solo la escuela, no es solo el grupo de pares, no es solo internet, la manósfera, etcétera. Es todo eso. Eh, lo que de algún modo nos habla de la socialización, en este caso, de un varón cisgénero en la masculinidad. Entonces, me parece que eso nos permite observar con cierto recaudo esta idea de cómo lo crió el padre y qué modelo de masculinidad le ofreció al padre solamente, entendiendo que nuestros espacios de socialización son múltiples, contradictorios, y no somos la mera repetición de lo que nuestro padre haya hecho o dejado de hacer, más allá de que, por supuesto, la masculinidad también se aprende imitando a nuestros adultos de referencia y a aquellos que son más próximos y por los que uno siente algún tipo de admiración o expectativa de aprobación, ¿no? Em, pero bueno, en principio, me parece que para pensar la socialización en la masculinidad hay que poder comprender que la violencia es un recurso puesto a disposición de los varones en sus procesos de socialización. O sea, hay un relativo anudamiento, ¿no? Entre masculinidad patriarcal y violencia, al menos en esa versión que el dispositivo pretende de nosotros. Después hay un continuum de violencias que nos permite pensar en prácticas mucho más sutiles, capilares, imperceptibles, como los micromachismos, a expresiones más crueles, explícitas y que constituyen tipos penales, como puede ser el femicidio, la violación o el abuso sexual. Y creo que la socialización en la masculinidad no es lo único que explica el recurrir a un uso efectivo de ese recurso, como es la violencia y más la violencia extrema, que ahí hay algunos otros elementos de la subjetividad singular de esas personas que acuden, digamos, a esas violencias más extremas que también hay que contemplar, ¿no? Si no, pareciera que todos los sujetos expuestos a los mismos procesos de socialización ejerceríamos los mismos tipos de violencia y podemos ahí como caer en cierto mecanicismo, digamos. Bueno, en principio eso, Perdón, Silvi. Lucho, lo decís esto último, lo decís en relación, por ejemplo, cuando Jamie dice, bueno, obviamente ninguna chica me gustaba de mí porque soy feo. Cuando él se autopercibía, digamos, poco atractivo en el marco de una narrativa sobre la atracción, ¿no? Entre los géneros que también era muy particular, ¿no? O, digamos, o al mismo tiempo poder decir esta relación con la víctima, ¿no? Bueno, ella ya había, digamos, pasado una foto desnuda a un chico y eso ya había circulado como diciendo, ahí hay un valor social de esos cuerpos, ¿no? Donde su cuerpo vale menos porque él es feo, pero ese cuerpo de la chica también vale menos porque básicamente se asimila a ese gesto, esa práctica y la viralización que hace un varón, un compañero de eso, como algo que, bueno, si te mostras desnuda, esto es lo que puede ocurrir. Sí, y un sentido de adueñamiento agraviado, ¿no? Que es esta idea de, digo, la socialización en este dispositivo de masculinidad supone la expectativa de que las mujeres estén a nuestra disposición. Las mujeres, sus cuerpos, sus tiempos, su sexualidad, se supone que deberían estar a nuestra disposición. Hay una expectativa de servicio en esa socialización patriarcal y lo que de algún modo esto que llamamos manósfera viene a explicarle a estos jóvenes varones es, ustedes no pueden acceder a estas mujeres porque los feminismos le hicieron creer a estas mujeres que merecen más que ustedes, ¿no? Ustedes no son los machos alfa, los chats, ¿no? No tienen el target para. Pero de repente
Jamie percibe que podría llegar a tener acceso a esa chica que le gusta, básicamente porque fue humillada, ¿no? Porque fue degradada por haberse expuesto y haber sido expuesta en su intimidad viralizada, ¿no? Entonces, bueno, ahí se presentaría una oportunidad en términos de que ella desciende en esa escala y quizás resulta más accesible para que él reclame el derecho que le dijeron por socialización que en principio merecía, ¿no? Eh, Digo, no solo no obtiene ese objeto de deseo, sino que ese objeto se agencia y lo humilla, ¿no? Respondiéndole con un emoticón que es un incel, ¿no? Digo, y eso de algún modo viene a justificar en su subjetividad el derecho a una violencia, ¿no? El derecho a ejercer esa violencia como un mecanismo de compensación viril, ¿no? Podríamos decir de alguna manera. Me parece que hay algo de eso, es interesante poder como identificar en esa dinámica, pero como quería expresar antes, no necesariamente eso que sucede efectivamente es lo que agota la narrativa, la explicación de por qué se llega a una violencia tan extrema, ¿no? Claro, Me parece que claro. todos esos factores nos permiten como, bueno, complejizar un poco, digamos, ese combo y seguramente muchos otros elementos que no son presentados, digamos, de manera tan explícita en la serie. Yo suelo decir, con cierto extrañamiento por la reacción de la infinidad de publicaciones en redes con el foco en la manósfera y los incels, que quizás lleva 10 minutos de las 4 horas que dura la serie, la conversación sobre la manósfera y los incels, incluso menos, ¿no? No creo que sea una serie que se trate de eso. Sin Ok. embargo, es donde pusieron el foco la mayoría de los creadores de contenido digital, al Sí. menos en la primera semana posterior, digamos, al boom, digamos, de la serie en Netflix. Bueno, y es interesante en ese sentido, retomo esto último, porque también lo que aparece en los comentarios es, bueno, cómo nos desasnan, ¿no? Como hay un conjunto de comunicadores que salen a decir, bueno, a partir de ahora te explico lo que es un incel, lo que es la manósfera, ¿no? Como si, bueno, teniendo ese conocimiento de primera mano, no tuviéramos, o recién ahí tuviéramos la experiencia, vendría después de ese conocimiento, ¿no? Por un lado y por otro lado, como si eso explicara o terminara, concluyera la explicación, ¿no? En sí mismo. Justamente en relación con esto, con la dimensión del mundo digital, Margarita, te quería preguntar, bueno, ¿qué lugar juegan en la serie o en la interpretación que vos haces de lo que la serie nos permite pensar, las redes sociales, el mundo digital? En que es, por supuesto, el gran terreno de socialización de las adolescencias, qué función cumplen, ¿no? En una habilitación eh, bastante pronunciada, ¿no? De los discursos de odio, de la discriminación, de la intolerancia y del menosprecio de algunos cuerpos, algunas subjetividades, algunas maneras de estar en el mundo. Que llevarían, entre otras lecturas hechas sobre la serie, a que en esa supuesta tranquilidad para los padres de Jamie, de su hijo en la computadora, apareciera la construcción, ¿no? Digamos, de una violencia latente que desencadena en el horror, ¿no? De la muerte de la compañera de Jamie. Bueno, bueno, primero que nada, después de responder ahora lo que me estás preguntando, voy a recuperar algo que dijo Lucho que me pareció muy interesante, pero voy a empezar por la cuestión concreta de las tecnologías. Tenemos, más allá de la situación planteada por la serie, ya hace décadas, hace mucho tiempo que tenemos el hábito, esto es general, de culpar en muchos casos a la tecnología por ciertas cosas que suceden, que no nos gustan, evidentemente, que no están bien, pero negamos el origen humano, ¿no? Y le tiramos todo el problema a la máquina o a la red o al artefacto, o sea, de la modernidad en adelante, no me voy muy lejos, les prometo, pero digo, de la modernidad en adelante hay una tecnofobia que se activa cada vez que suceden hechos violentos. La serie está tematizando uno de esos hechos y las redes tienen un rol ahí importante. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que nosotros solemos oscilar entre una tecnofobia, pero también una tecnofilia, porque de pronto pensamos
que esos mismos elementos tecnológicos nos pueden resolver ciertos aspectos de la vida, o bien incluso, en el caso de las adolescencias puntualmente, nos pueden ayudar a controlar esos adolescentes, porque qué paradójico, no nos negamos a tener un dispositivo, a ver, un localizador o ese tipo de elementos, sin embargo nos da pavor esta cuestión del adolescente encerrado en su habitación todo el día conectado a Internet. Y ahí aparece también una cuestión que tiene que ver con los contextos y esta oposición adentro-afuera que se está reestructurando de un modo absolutamente diferente a lo que la modernidad nos había acostumbrado. No decimos las paredes separaban el adentro y el afuera. Hoy las redes atraviesan las paredes. Por lo tanto, nosotros no sabemos qué está entrando y saliendo en nuestros domicilios, en los teléfonos que pueden tener los adolescentes, en nuestras computadoras o las de ellos, ellas. Acá hay una serie de problemas que también complican los escenarios, vamos a decirlo así, urbanos de las poblaciones, porque antes de que estas cuestiones tecnológicas derribaran paredes, era a veces también más sencillo pensar que el peligro estaba en ciertos barrios, en ciertas ciudades muy masivas, y que por ejemplo en lugares más pequeños, más chicos, estas cosas no pasaban, y parte de la sensación de vulnerabilidad es que esta habitación cerrada parece igualmente alcanzable por los males de lo global, esté donde esté posicionada, ¿no? Esté en un pueblo, en ciudad, y eso genera mucho temor, sobre todo en las generaciones de padres y educadores. Ahí tenemos también nuevas complicaciones. Es como si esa habitación metafórica fuera la misma en todas partes, en todo el globo, en cambio la calle no, ¿no? Claro. Ante la Hay una pregunta, frase del papá que dice justamente, ¿qué daño podría hacer ahí, estando en su habitación, ¿no? exactamente. Que también es como esta cosa de consumir redes. Bueno, en principio eso no produce en sí mismo daño, ¿no? Realmente el Esa daño de idea. la serie pasa afuera de esa habitación. Y parte del daño que ese adolescente padece, lo padece tal vez adentro de la habitación a través de las redes. Así que ahí hay cuestiones que son muy complejas de discernir. Y después respecto de qué habilitan o qué permiten estas redes, en qué sentido, pese a que todo lo que podemos decir que es nocivo, dañino, eh, hiriente, que va modelando actividades violetas y demás, todo eso pertenece a la humana, no es culpa ni de los artefactos ni de las redes, sí es cierto que las redes aceleraron los tiempos de la reacción, buena o mala, ante cualquier cosa que uno exponga ahí, y por otro lado habilitó modos de la impunidad que no están trabajados acá en la serie, esto lo quiero aclarar. Por ejemplo, el comentario anónimo. Acá, por lo menos, en lo que se desprende del diálogo con la psicóloga del tercer capítulo y demás, esos comentarios donde a Jamie se lo acusaba de incel con un emoticón, eran firmados, por así decirlo. O sea, eran otros compañeros, compañeras que avalaban, ponían me gusta. Pero también es cierto que nosotros vemos en las redes perfiles anónimos, no sabemos quiénes son, lo vemos entre adultos, ni siquiera tenemos que irnos a la adolescencia. Lo que nos da pavor es pensar que eso que nosotros vemos en el mundo adulto sucede con igual virulencia en esas adolescencias. Y ahí es donde aparece un antiguo temor que creo bueno, nada, que excede con mucho las redes, que es el temor efectivamente de perder a esos niños cuando entran a la adolescencia y van a salir al mundo. Que se nos escapen, que se nos vayan de las manos. Ese es un temor milenario, no es algo que vaya a aparecer por una red. Pero la red, ¿cómo decirlo? Agudiza ese tipo de sensaciones, porque bueno, evidentemente proyectamos ahí una serie de fantasías que provienen del mundo adulto y que al mismo tiempo no podemos soltar porque nos valemos de las mismas tecnologías para controlarlo. ¿No? ¿Cuántas personas que han superado cierto umbral etario, cierta edad, dicen, ah, pero en mi época yo tenía 13 años, me iba de mi casa a tal hora, volvía 5 horas después, mi mamá y mi papá no sabía dónde yo estaba, etcétera. Y ahora yo puedo ver. Sí, bueno, pero está la contra también, ¿no? Así que bueno, no quiero ocupar demasiado la palabra, pero y para volver a algo que estaba diciendo Lucho hace un momento, a propósito de lo intranquilizador que se deriva de la construcción de un personaje que comete un acto atroz y al mismo tiempo se muestra frágil y parece haber sido educado con amor por sus padres, al menos hasta donde vemos en la serie, con cierto cuidado, haber tenido una educación cuidada también. No obstante esto, eh, también eso nos produce a nosotros un doble efecto, o sea, a cualquier espectador le sucedería esto y a nosotros
desde Argentina, por ejemplo, acá y de otros países también, pero digamos desde el tercer mundo, vamos a decir algo. También que en muchos casos solemos atribuir la violencia a los contextos precarios o Claro. degradados y estables económicamente. Entonces también nos sorprende, como un añadido, nos sorprende cómo puede ser que en un lugar en donde las escuelas tienen todos los recursos del mundo, ediliciamente parece que estuviese todo muy bien, y las instituciones tal y cual, también sucede esto, que yo en algún lugar también tiraba la pelota afuera y decía, bueno, es que la precariedad, es que entonces ahí hay un segundo factor de inquietud y estos problemas efectivamente en el primer mundo están presentes hace bastante tiempo y mucho antes también de las redes en contextos en donde hay medios materiales. Esto también hay que decirlo, ¿no? En ese marco, digamos, bueno, las clases medias reaccionaron muy sensiblemente ante esta. Pero digo las clases medias puntualmente porque algunas de los comentarios más exaltados yo los vi proviniendo más de clases medias que de otras clases sociales. Esto a mí me llamó enormemente la atención. Sí, y quisiera simplemente repreguntar algo sobre esto que decías de, bueno, lo que magnifican las redes en términos de repercusión, ¿no? Que hay algo ahí muy fuerte en la serie que se muestra con el efecto de género, diría, ¿no? Que es cuando la chica, Katie, comparte una foto o una nudes a un noviecito o alguien que le interesaba, pero ese chico responde a ese gesto que supone el intento de construir una escena íntima, ¿no? O una complicidad de alguna manera, cuando responde viralizando esa foto y entonces ya queda degradada ese cuerpo, esa chica, y a partir de eso también hay comentarios sobre su cuerpo, ¿no? Es plana y entonces, ¿no? Eh, Mientras que pienso, ¿no? El efecto también de las hay insinuaciones de incel hechas por las redes, por Instagram, a Jamie, generan que en la escuela los varones también tienen una relación distinta, ¿no? Él con los otros dos que también serían el grupito de incels o de señalados como incels, pero también la pelea física como modo de resolver la conflictividad, ¿no? Ahí también. Digo, la diferencia de género entre lo que ocurre cuando se viraliza la foto de una chica, ¿no? Y lo que pasa, los modos de zanjar la conflictividad que surge en Instagram, pero que también tiene un componente como más directo en el caso de los varones. ¿Eso lo ves o no te parece que funciona así algo del orden digamos, de la regulación de género en las viralizaciones así masivas entre adolescentes? A ver, sí puede haber una cuestión, evidentemente, que tiene que ver con el género, de todas maneras, con distinta escala de violencia, también hay un episodio en la escuela, creo que es el segundo capítulo, donde una estudiante le pega a un compañero, se Sí, va encima, ¿no? sí, También que tiene que ver con una cierta caída de los códigos de la modernidad y una vuelta a un nivel que podríamos denominar preargumentativo, que las redes han habilitado mucho, la caída de ciertos códigos de los antiguamente llamados de cortesía hasta muchos otros, es como una vuelta al cuerpo más salvaje, indómito, y a veces la mediación de la red produce una enorme sofisticación sígnica en el tráfico de imágenes. Estamos habituados a manipular imágenes enormemente, a ver imágenes manipuladas, siempre estamos editando cosas. O sea, por un lado tenemos esa hiper sofisticación en términos del signo de los cuerpos y después una especie de brutalidad y de choque directo en el afuera de la red, en donde la gente se va más a las manos, por así decirlo, al cuerpo. Eso pasa a veces en peleas callejeras, en situaciones de discusiones, donde la gente antes por ahí, qué sé yo, hubiera mediado un poco más discursivamente una situación conflictiva y ahora tiende a, ¿no? Discusiones de claro. tránsito, muchas instancias. Por supuesto, la cuestión del género eh, es muy importante acá por múltiples razones, porque se actualizan estereotipos de muy larga data también, como esto, ¿no? De la chica fácil que habría permitido que se su foto, etc. O sea, esas son cosas que son previas a las redes. Después también hay cuestiones que tienen que ver con ¿cómo decirlo? La capacidad física, la fuerza de cada cuerpo por género, eso también interviene.
pero en todo caso, en líneas muy generales, es como si lo que se perdiese del cuerpo por un lado se intentase volver a ganar por el otro, pero todo está como mal regulado, ¿no? Está esa hipersofisticación de la imagen después va a todo lo contrario en términos de los códigos, las conductas en el cuerpo a cuerpo. De hecho, aún sin llegar a violencia, los encuentros, aun cuando las dos partes quieren que se den bien y no hay violencias, no son fáciles, cada vez parecen menos fáciles los encuentros cara a cara entre Sí, personas. Más allá del género, ¿no? sí. Eh, Hay una traba ahí como de no una imposibilidad de acercarse muy, muy sintomática. Bueno, y Elio, en esta primera ronda, ¿cómo interviene la escuela en estas problemáticas, en estas tramas de violencias, de mandatos, de fragilidades también? Em, la serie plantea en principio una gran distancia, un abismo entre, ¿no?, el mundo adulto y las adolescencias. Y ahí aparece docentes desorientados o docentes desafectados, ¿no?, de las situaciones que ocurren delante de sus ojos. Una escuela caótica por momentos, eh, que recibe muy malos comentarios de esos policías que desde hace tiempo no iban a una escuela y además es el lugar donde asiste el hijo del policía, ¿no? Una escuela que huele a vómito y a masturbación, dice el policía. Un lugar donde no su compañera mujer le dice lo único que necesitan los chicos es que haya un docente que les proponga algo ¿no?, que los divierta, que los movilice, ¿no? Es lo único que se espera de una escuela y sin embargo, ¿no? Y esto es un maldito corral también, ¿no? Como todas apreciaciones muy, de mucho disvalor respecto de la escuela, pero en nuestra escuela, o en nuestra, sí, en nuestra tradición para pensar críticamente la escuela, la ESI es el componente fundamental, ¿no?, que atraviesa los modos de entender qué hace la escuela, qué puede hacer, con qué herramientas cuenta la escuela para tratar de mediar, de articular, ¿no?, estas tensiones epocales de los modos de relación entre chicos y chicas, entre varones y mujeres más en general, y chicos y chicas en particular en términos de la adolescencia. Bueno, ¿qué pasa con la escuela en relación con estas tramas, inspirándote o no, digamos, pero bueno, en estas escenas de la escuela que muestra la serie? Bueno, primero, muchas gracias Silvia por darnos esta oportunidad hermosa de conversar, de escuchar y dialogar con Lucho, con Margarita y tener una convocatoria tan nutrida y tan interesada que, por cierto, me parece, bueno, no nos llama tanto la atención que seamos arrolladoramente mujeres, pero sí quiero destacar que me parece muy valioso que haya muchísimas personas que se dedican a la educación y que también haya madres y padres, porque, porque creo que algo que trajo la serie, que vos lo dijiste con mucha claridad y les compas también, es que rápidamente interpela a todo el mundo. Entonces, la Sí, escuela es una de las instituciones interpeladas, pero no es la única, y eso me parece que es importantísimo. Y también quiero decir la escena. Ustedes saben que esta serie se construyó con una técnica de cámara que se llama plano secuencia, simplemente lo aprendí con la serie, yo no lo sabía esto, pero que es hacer una sola toma haciendo cada capítulo, ¿no? Y en la escuela, particularmente, eso tiene una contundencia arrolladora, porque va generando planos, escalas, eh, pequeñas comunidades, uno va viendo las relaciones, no solo esto que vos decís y que es muy claro en la serie, del abismo que hay entre el mundo adulto y los y las adolescentes, pero también va mostrando toda esa trama que no es fácil, que es bien conflictiva, de la sociabilidad entre adolescentes. Y no solo de los chicos con las chicas. También hay fuertes agujeros de la sociabilidad entre los varones, por ejemplo. Y voy a poner algunos ejemplos. Entonces, por un lado se ve enseguida que hay
entre el capítulo 2 y el 3, la conversación esa maravillosa con la psicóloga, se ve que la escuela es una maraña de acosos recíprocos, de lo que llamaríamos bullying de manera muy esquemática, ¿no? Porque hay un chico que viralizó la foto de una chica, después la chica, a ver, hay como todo una cadena, como yo cuando era chiquita se hablaba del dedito, había como un juego que era este dedito compró un huevito, ¿se acuerdan? Como este dedito puso la sal, este le puso aceite, este lo cocinó. Entonces hay una violencia digital, violencia sexual digital hacia Katie, la chica asesinada. De Katie hay un bullying a Jamie y después Jamie mata a Katie, pero siente que no hizo nada malo. ¿Por qué siente que no hizo nada malo? Lo vemos en el tercer capítulo. Porque se contuvo su deseo de violarla. Entonces, como no la violó, eso le dice a la psicóloga, no ve qué hizo de malo, ¿no? Es un poco para seguir tu línea argumentativa del principio. El padre se siente mejor padre que lo que fue su padre y debe haberlo sido, ponele, porque no le pegó a los hijos como a él le pegaron. Y para Jamie, que debía estar muerto de calentura, porque un poco lo expresa, el haberse detenido de violarla le impidió ver que la estaba acuchillando y que la mató. Me parece a mí, yo sentí eso y creo que ni siquiera escuché la frase no la maté, escuché no hice nada malo, no hice nada malo, ¿no? Reiteradas veces. Entonces, hay ahí todo ese engranaje de acosos múltiples. El hijo del inspector también está siendo permanentemente bulleado frente a la total indiferencia de los adultos, de los compañeros. Ahí hay una cosa muy fuerte donde yo quiero hacer un énfasis y poner pie en este concepto que salió por parte de todos ustedes y que para mí fue muy amplificador y que en un momento las dos veces que la vi, porque no la quise seguir viendo, porque la cabeza ya me llevaba a más y más lugares, y dije, bueno, tenés otras cosas para hacer, no te embales. Pero hay un momento, que es la cuestión de la fragilidad. La pregunta enorme que hay a lo largo de la serie y que se expresa fuertemente en el capítulo 2 con el inspector tratando de entender por qué lo hizo, o sea, en el primer capítulo ya se sabe que él lo hizo, así que ya no estamos frente a un policial modelo quién fue el asesino, ya se sabe eso. El inspector está obsesionado por entender por qué lo hizo y la psicóloga también, por comprender este juego de palabras que Jamie lo toma con gracia y tal, ¿no? Y que genera una sintonía muy interesante entre ellos dos, y que siempre a punto de romperse, por supuesto, ¿no? Y se rompe más de una vez, pero que hay momentos de mucha verdadera intimidad y honestidad en esa conversación. Entonces, esa pregunta de por qué lo hizo, yo la siento muy vinculada con la fragilidad. O sea, Jamie no es un monstruo, ¿no? Entonces, eso que trae Lucho, que no es el estereotipo estigmatizado al full de lo que podría ser un adolescente femicida, Jamie es un chico tranquilo, blanquito, ojos azules, 13 años, familia clase media, en Inglaterra, un pueblito, como decía Margarita, como bueno, en esos lugares no debe ser tan horrible las cosas, ¿no? Pero cometió un acto absolutamente monstruoso. Entonces la pregunta es ¿por qué lo hizo? Y yo creo que para poder entender eso hay que salir de esas categorías que a mí me parecieron de las interpretaciones más pobres de las que leí, que recurran rápidamente a la categoría de masculinidad tóxica, que como Totalmente. vos decías, Sil, en 2 minutos estructura, etiqueta y no permite pensar un poco más allá, ¿no? O como decía Lucho, todo subrayado el tema de los incels y la manósfera. Bueno, eso es una parte, pero yo creo que en lo más profundo, como en la capa debajo de la capa, debajo de la capa, lo que hay es una enorme fragilidad. Y en el momento que lloré las 2 veces fue cuando termina el capítulo 2, o sea, justo en el medio de la serie, ¿no? Terminan los 2 capítulos y van a empezar otros 2, y termina con un coro de niñas púberes cantando la canción Frágil de Sting. Y que se pregunta todo el tiempo, me pregunto y me pregunto cuán frágiles somos. Entonces, para mí eso es absolutamente detonador en mi lectura de
el corazón de esa, o sea, cómo fue que un chico así llegó a eso. Y creo que está muy subrayado eso, que la violencia nace de una situación anterior que es de una enorme fragilidad, de un no poder conversar sobre lo que se siente. Yo también me quedé pegada mucho con algunas frases y creo que cuando una la ve la segunda vez pesca más esas cosas y dejé de verla porque me iba a dar cuenta que como tiene muchas capas esa serie, ¿no? Tiene muchas puertas de entrada y por eso se la interpretó desde diferentes perspectivas y acá también lo estamos haciendo sin posibilidad de agotarlo, ¿no? Entre todos nosotros y todas nosotras. Totalmente. No es la idea, No claro. hay ninguna posibilidad de agotarlo. Pero entonces hay un tema ahí que en un momento cuando el inspector habla con uno de sus amigos, el que le dio el cuchillo de hecho, en un momento le dice, te va a parecer raro esta pregunta, pero Jamie habló con vos alguna vez de lo que, de lo que sentía. El pibe le dice, no, nada que ver, no. Y el papá tampoco hablaba de eso. El papá sí le puso la comida en la mesa, se ocupó, etcétera, pero no hay esa habilitación, y esto también tiene mucho que ver con, con el mandato, como dice Lucho, en singular, de las masculinidades, algo que alguna vez llamé como ay, ¿cómo era que le había puesto? No era bloqueo, el blindaje emocional. Le había puesto el blindaje emocional. Eh, Hay algo ahí muy fuerte, pero que también quizás trayendo algo por ahí a los ponchazos, porque Margarita es una súper especialista en esto y yo no, pero digamos, este lenguaje desafectado también de las redes también nos deja más, con menos capacidades para esa conversación. Algo que las mujeres lo tenemos mucho más sobre la punta de la lengua, conversar sobre lo que sentimos entre nosotras, con las amigas, con los Está amigos habilitado también socialmente como parte, ¿no? más habilitado y promovido, ¿no? Porque era, Sí, y es una parte que yo valoro mucho, en todo caso, de eso que nos pasa o que como nos han socializado en ese sentido, pero para los varones estaba mucho más, y en esta serie en particular se muestra mucho esa debilidad, de ese vínculo. Y para no, o sea, tenía muchas otras cosas, pero para no tomar más tiempo, para que haya lugar para otras rondas, ¿no? Pero quiero decir que esto se ve muy bien también en el tercer capítulo, cuando la psicóloga lo escucha de verdad, y eso es algo que dura toda la hora, ¿no? Porque los otros episodios de escucha son instantáneos, por así decir, y él empieza a ganar confianza con esta escucha, y hasta que ella logra supuestamente comprender algo de esto que le había pasado a él, de haber sido bulleado, de esto, del otro, de no sé qué, y de sentirse desplazado, no querido, imposible de ser gustado, etcétera, etcétera. Cuando ella le dice que se va a ir, él se desespera, como si era, ¿no? Entonces estaba mucho más a gusto con una persona que estuvo una hora diciendo, no te voy a juzgar, quiero entenderte. Y ahí para mí se cobra mucho sentido toda esa enorme fragilidad de Jamie, ¿no? De este personaje que, por supuesto, hizo algo terrible, pero entrar en esos subsuelos me parece que son muy importantes. Y perdón, la última, para volver al tema de masculinidades y relaciones padres e hijos, eh, volviendo al segundo capítulo, cuando el inspector se da cuenta, a partir de la conversación con su colega, que él tampoco hablaba mucho con su hijo, y en un momento pone un parate y dice, bueno, me quedo acá, te invito a almorzar, vamos a conversar, ¿no? Como que hay un momento ahí donde también hay como una, como una reflexión o una, no me sale la palabra, pero cuando Un esos momentos insight. donde un eso, un clic, insight muy fuerte, sí. un clic que se le hace a él, viendo todo ese despelote inmanejable de la escuela, viendo que al hijo le da vergüenza a él porque lo ve despistado y va y le cuenta y él queda anonadado y que no estaban entendiendo nada. Y se Y hay burlan del momentos donde policía también, ¿no? se burlan del policía y él hace como bueno, esto puedo transformarlo. Por eso no me gusta tampoco categorizar todo esto como masculinidades tóxicas, porque Totalmente.
volviendo, o sea, estamos hablando de adolescencias, estamos hablando de un momento donde todavía podemos hacer, se puede hacer. No tenemos todos los recursos, tenemos que inventarlos, tenemos algunos, tenemos que mirar otros, tenemos que ir probando, etcétera, etcétera. Nadie tiene la receta completa porque no la hay, la estamos tratando de construir y se construyen en situación, pero hay esta idea de estamos a tiempo, se está a tiempo de transformar estos momentos de enorme soledad, de enorme fragilidad, que después de todo generan un montón de violencia. No son lo único que genera violencia, pero desde el lugar como de medular, hay algo ahí que me parece que la serie trabaja de una manera muy sutil y muy magistral. Y en este sentido, se me ocurre pensar también, Elio, que esto que aplica para la masculinidad en términos de cómo esto mismo, cómo aflojar esta interpretación tan automática, ¿no? De la masculinidad tóxica, que creo que al mismo tiempo nos exime de pensar otras cosas, ¿no? Y que funciona un poco como un escudo bueno, que pide ahondar. Eh, Esta compañera de color, la mejor amiga de Katie, ¿no? Que cuando está en un gabinete en la escuela con una referente escolar Sí. y cuando la ve mal, enseguida le dice, bueno, llamemos a la psicóloga o en realidad derivemos esta situación cuando esa era la situación en la que había la posibilidad de un diálogo, ¿no? Pienso esto, ¿no? Que es la misma chica que con todo lo que tiene adentro, lo que lleva adentro en relación con haber sido la mejor amiga de esa chica, porque dice, con ella podía ser yo misma, y Total. podemos interpretar que siendo una chica de color podía haber tenido alguna situación de discriminación por esto, o porque efectivamente tenía una mamá trabajadora que no estaba nunca y tal vez tenía una situación de condición material un poco más precaria. Ahí hay una pérdida de oportunidad también, ¿no? En quedarse a sostener un diálogo, ¿no? En ese momento preciso y hacer esta suerte de intervención de la derivación constante, que es de alguna manera, bueno, lo hablarás después con otra persona, ¿no? Pero es la misma chica que después encuentra como solución agarrar a las piñas, Ya sé. ¿no? Al amigo de Jamie. Quiero decir, en algún punto ni siquiera es propiedad de lo masculino, ¿no? En términos digamos, hay Totalmente. ahí un hiato o una constante pérdida de oportunidad de las situaciones reales de habilitación del diálogo o de la escucha sensible que la serie muestra, ¿no? Como esa condición adulta que falla en la comprensión cabal, ¿no? Y que en las lecturas que se han hecho de la serie es, bueno, y esto le quería preguntar a Margarita también y a Lucho, por supuesto, la famosa brecha generacional, que es algo de lo que se lee constantemente en esta serie, está un poco vinculada a bueno, la aceleración tecnológica generó la no comprensión de los códigos que utilizan los adolescentes para hablarse, ¿no? Es decir, con emojis, cuando el chico le dice al policía, papá, me das vergüenza que no estás entendiendo nada, intervengo porque me das vergüenza, no por otra cosa, porque quiero salvarme un poco de este padre que pasa por las aulas y no entiende. Bueno, ahí aparece algo de una suerte sí, como de brecha imposible de zanjar, ¿no? Que es algo así como códigos de comunidad que tienen un clivaje generacional y que entonces, y esto es lo que leí en muchos comentarios sobre la serie, bueno, tenemos que entender qué significa cada emoji, tenemos que empezar a formarnos en esto, hay que pedirle que abran las claves, que nos muestren todo. ¿Qué hay ahí, no? ¿Cómo lees Después lo esto? van a cambiar, si entendemos todos, los van a cambiar por otros y vamos No, a yo tener que siempre volver a dije que entender. después de que intenté que mi hija mayor me mostrara su foto de perfil de Instagram y la hermana me dijo, mamá tiene 5 cuentas de Instagram, o sea, te va a mostrar una, que es la más potable. Bueno, yo dije, bueno, efectivamente, la Quisiera brecha traer una reacción sobre lo que decís. Yo creo que el tema de la trabajadora social en la escuela es muy interesante,
Porque vos decís se perdió una oportunidad, y estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo abrió una oportunidad, y fue la única que la abrió en la escuela. ¿Se acuerdan que el director decía, no, vos siempre ahí tratando de hacerte cargo de estas cosas, ¿para qué? Y otro profesor decía, no, yo los dejo, son unos vándalos, no hay nada que hacer. Y ella trató de contener, pero en algún momento cuando se puso un poco difícil, porque como repito, la verdad, no tenemos todas las herramientas. Y ella por ahí tampoco las tiene. Y esta idea de te mando para el otro sector, ¿no? Vaya a la ventanilla 14, diría Gasalla con la empleada pública, es como la más fácil, derivar, ¿no? Esto que vos decís de la lógica de la derivación constante. Y la verdad es que voy a poner un poquito más de foco en Argentina, solo para cerrar esta idea. Cuando investigué sobre los scratches en el Pellegrini y en el Buenos Aires, en ese 2018, que fue como muy virulento en términos de scratches, yo lo que se veía con mucha nitidez era cómo el mundo adulto se desatendía de esos temas también en estas escuelas. Después hicieron algunas cositas y tal para recogerlo. Después de mucho ¿qué? Mucho daño. Después de Claro, muchísimo daño, claro. tomaron el toro por más o menos un nafta del toro, ni siquiera tanto. Pero además había otra cuestión que incluso cuando lo tomaban, y pasó un poquito también con las y los adolescentes, pero bueno, ellos no los podemos responsabilizar de todo. eh, Se trataba de ver si se hacía un protocolo de atención, como si todo se pudiera judicializar, como si la pedagogía no tuviera lugar, como si la conversación no tuviera lugar, y esto que vos haces mucho hincapié de maneras de resolver conflictos que sean a través de el encuentro entre los humanos también, ¿no? Acá, bueno, nada, solo para cerrar esta y dejar a mis compañeros. Sí, gracias. Ahora le doy la palabra a Margarita por esta pregunta que hacía sobre la brecha generacional y tecnológica, a ver si podemos entender algo ahí. Pero bueno, comentarles que ya Cami va a enviar por mail el link al enlace para votar una pregunta de las que están ahí. Y bueno, para responderle en los últimos minutos, invitarles a Lucho, a Elio y a Margarita que puedan responder alguna de las más votadas. Bueno, Margarita, sí. A ver, no por hablar la misma lengua nos comunicamos, ¿no? Podemos hablar la misma lengua y sin embargo no entendernos. Lo que pasa es que en este afán o en esta angustia social ante determinadas cuestiones, eso se deriva en la búsqueda de un recetario. Parece que el recetario fuera tener ¿cómo decirlo?, el diccionario de emojis y entonces saber qué es lo que está Claro. pasando ahí, me quedo afuera. Eso va de la mano bueno, eso, buscar una receta como para entender rápido e intervenir rápido y operar rápido. Por otro lado, sabemos que siempre los adolescentes codificaron sus comunicaciones y esto fue siempre explícito para dejar afuera a los padres. O sea, no es que hay, hay una también de esas culturas a veces juveniles, se desmarcan, van forjando identidad a través de, bueno, este tipo de operaciones. Lo que sucede acá es que, ¿cómo decirlo? El emoji, por eso el investigador estaba tan perdido, ¿no? Parece tan alejado de lo que quiere decir realmente. Entonces un corazón parece que fuese siempre amor y resulta que de pronto si tiene un color distinto ya no es tan amorosa la cosa o es más agresiva. Sí. Claro, que eso era como gran preocupación. Lo que pasa en realidad es que conocer el artefacto, conocer la tecnología, no significa necesariamente poder entrar en estos códigos comunicativos. Yo puedo tener un manejo bárbaro de un celular o de una computadora, manejar todos los programas de escritorio, y me quedo afuera del lenguaje de los emoticones, y como decía recién Eleonor, si entro en ese lenguaje, rápidamente lo van a cambiar, como van a cambiar el perfil para que padre-madre no puedan estar ahí mirando qué hacen. La evanescencia también de estos vínculos, fijémonos que es algo recurrente en las comunicaciones en redes adolescentes, no dejar material estable, sino poner todo evanescente, fotos que se borran de historias en Instagram, cada red tiene sus modalidades para la evanescencia. Sí. Cuando uno pone sus perfiles tienen 0 publicaciones.
y millones de contactos, o sea, miles de amigos, amigas, contactos, seguidores, la verdad. Pero entonces ese padre que llega se encuentra ante un muro vacío, por así decirlo, y tampoco puede saber demasiado qué pasa ahí. Y después cuando quiere saber qué pasa en la comunicación interna de la red, se encuentra con que precisamente esos adolescentes segmentan a sus receptores en grupos y subgrupos ad infinitum. Ese padre-madre no va a entrar a ese grupo, o ese hijo o hija va a tener mucho cuidado, dije, que no entre. Entonces, eh, ahí no sé si todo pasa por manejar la red, conocer el dispositivo. Posiblemente, si esos adultos llegan a conocer y a manejar esas lógicas, no por eso van a entender bien qué están haciendo sus hijos, hijas ahí adentro. Por lo tanto, bueno, es un problema. Después, para volver a algo que decía Eleonor recién, la excusa de no puedo, como no sé ese lenguaje, cualquiera sea el lenguaje técnico, el lenguaje de los emojis, como no sé ese lenguaje, incluso el lenguaje de la conducta no puedo operar. Entonces, si no soy psicólogo, psicóloga, psicopedagoga, estoy totalmente Claro. inhabilitada a poner una palabra, acercarme y preguntarle al otro qué le pasa. Esta pregunta que mencionaban hace un rato, ¿no? Nadie le pregunta qué sentía, nadie le había preguntado qué sentía. Esa no es una pregunta de campo, no es de jerga de campo, no es de especialista. Diríamos nosotros, es de sentido común, pero sabemos que no existe tal sentido común y que eso es totalmente construido cultural socialmente. Por lo tanto, me parece que un poco lo que muestra la serie es algo que ya se ha dicho muchas veces, que es la no comunicación en la sociedad de la hipercomunicación, finalmente, ¿no? Una sociedad que se afana y no paran de salir libros sobre la comunicación, el amor, la solidaridad y un montón de valores hermosos, cada vez más fisurada por todos lados y mostrando que esos valores finalmente no circulan, ¿no? Quizás por eso tanta necesidad de hablar de ellos, de leer sobre ellos. Pero bueno, a veces eso, ¿no? Hace falta un gesto humano. No sé si hace falta necesariamente el saber del perito, del técnico, del especialista. En algunos casos sí, en otros no. No es como que hay que regular todo. Genial. Bueno, voy a recordar que es por chat, dije por mail, pero es por chat que está el link para votar las preguntas. Em, y mientras aprovecho para preguntarle a Lucho su opinión sobre algo que me quedó también muy resonando de la serie, que es en el último capítulo, cuando los padres revisan, ¿no? Ante el dolor de lo que se avecina, ¿no? Y del destino que se confirma, digamos, para Jamie. El padre dice, no nos podíamos culpar porque hicimos todo bien, ¿no? O algo así, pero después dice, la madre le dice, pero nosotros lo criamos, algo, ¿no? Como reconociendo que había una parte ahí que revisar, ¿no? Y entonces el padre empieza como a permitirse, ¿no? Romper esa imagen de buen padre que tiene de sí mismo, que es muy necesaria para él, evidentemente, ¿no? Cuando dice, quizás lo descuidé, ¿no? Estaba en su cuarto, pensé que estaba a salvo, y la madre dice, deberíamos haber hecho algo más. Y al final, la última frase, cuando efectivamente la pantalla se apaga, ¿no? El padre dice, lo siento, hijo, debería haberlo hecho mejor, ¿no? Entonces, pienso esto en términos del proceso de fragilización de este padre, ¿no? De esta masculinidad que en principio, bueno, se siente tan, por ejemplo, en la escena donde lo cachean, lo revisan y el pibe se tiene que desnudar, ¿no? Que la imagen se detiene en la cara de ese padre que está transido de la tensión de que otros varones tocan ese cuerpo, de que es un niño, ahí es un niño, ahí es su hijo, nadie toca a su hijo, en fin, todo eso, ¿no? Pienso en relación con este proceso que la serie muestra de cómo el dolor, digamos, finalmente genera esa movilización sensible y del reconocimiento de algún tipo de, ya no de culpa, sino de responsabilidad, que en algún punto queda claro que es repartida, ¿no? Porque lo primero que pensé cuando vi la serie es, busqué cuál es la edad de imputabilidad en Inglaterra, y son los 10 años. Es una de las más bajas del mundo. Es decir, Jamie tiene 13, pero digamos, vive en un país donde desde los 10 años los chicos pueden circular por ese circuito de la policía, de la justicia, y finalmente recibir alguna forma de reclusión.
Digo, entonces pienso ahí también respecto de cómo las instituciones muchas veces están cargadas de esos sentidos de masculinidad fuerte, cerrada, violenta, ¿no? Porque también hay que pensar que esto ocurre en un país que tiene esa política para los adolescentes, ¿no? Que entonces hay de alguna manera una relación contextual que está como informando y que este padre que también cuando recibe la pintada en la camioneta, que es su herramienta de trabajo, siente ¿no? como una suerte de injuria pública, y cómo responde ahí con esto que le sale automático, ¿no? Por un lado, que es el honor, ¿no? Bueno, eso, como esa articulación entre el contexto más amplio, la lectura comunitaria que también muestra la serie que ocurre, ¿no? Cuando hay una suerte de búsqueda de complicidad con el chico de la ferretería, le dice, yo vi las fotos de la chica, la verdad que estoy del lado de ustedes, ¿no? Que son todas estas formas de circulación de un discurso de la masculinidad que ya es social y comunitaria, ¿no? Ya no es tanto de qué padre es él. ¿Cómo lo ves? Sí, de todos modos me vuelve un poco esta pregunta en relación a qué padre es él, ¿no? Y cuáles son los sentidos que circulan acerca de lo que es un buen padre. Mm, Porque en última instancia, digo, quizás en sus propios términos y a partir de su propia experiencia, no imitar la violencia física de su padre ya lo hizo un buen padre, ¿no? claro, Digo, y además ser el proveedor, que es básicamente el requisito básico, digamos, de la paternidad, ¿no? Entonces, digo, quizás es eso que va advirtiendo, ¿no? A lo largo de los capítulos y que se termina como de poner en palabras en estas escenas finales del último, tiene que ver con encontrar ese hueco, ¿no? mm, Eh, donde no haber golpeado, haber proveído, haber, digamos, protegido, en algunos términos, a esa familia, a ese hijo en particular, no estaría alcanzando, ¿no? Eh, Tampoco sé si conversar sobre nuestras emociones alcanza, ¿no? Me parece que es necesario. Pero digo, tampoco para digo, romantizar la conversación y ponerle como un lugar de salvacionista a sentarnos a charlar sobre. ujú, Sí, me parece que escuchando alguna de las intervenciones antes pensaba, es más fácil reconocer la fragilidad de un femicida adolescente que entender que también hay fragilidad y vulnerabilidad en un hombre adulto que ejerce violencia. Y también la claro, hay, porque claro, la hay en la condición humana. Y ser un hombre mm, que ejerce violencia no te quita esa condición humana, mm, ¿no? Pero es mucho más incómodo de pensar, porque ahí no nos permitimos humanizar y ver, digamos, qué le pudo haber sucedido en la historia a ese hombre para llevar a ejercer violencia machista, ¿no? Tal vez eso es Eh, insoportable, ¿no? Pensar esa combinación, esa articulación entre, ¿no? La violencia y la Claro, vulnerabilidad. o porque no podemos pensarlo, porque no nos interesa pensarlo, no nos importa pensarlo, no nos parece oportuno, no nos parece prioritario, y hay un millón de razones, digamos, y no estoy impugnando, digamos, esas razones, lo que estoy diciendo es, ahí también hay vulnerabilidad, ¿no? Matías de Stefano Barbero, que es compañero del Instituto de Masculinidades, hizo su tesis de doctorado en antropología, que después se convirtió en libro, que se llama Masculinidades Imposibles y el subtítulo es Violencia y género entre el poder y la vulnerabilidad, ¿no? Trae algo acerca de esta relación entre poder y vulnerabilidad en la historia de los hombres que ejercieron violencia, eh, que él observa, entrevista bueno, y coordina grupos de esos hombres, ¿no? Y hay uno en particular que en una de esas quotes, digamos, que él compartía en su tesis, eh, dice que la información es poder, ¿no? Digo, entonces esta pregunta, ¿hablaste con tus amigos de cómo te sentís? No, puede que mis amigos nunca me hayan preguntado, pero incluso si me lo preguntan, yo tengo que medir mucho qué les voy a decir.
Claro. Porque lo que les voy a decir me expone a que mi masculinidad sea devaluada y a que la información que les brindo sea el recurso con el que me vayan a bullear, ¿no? Eh, Enzo Maqueira, que el año pasado presentó su novela Higiene sexual de un soltero, Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de leerla y de escribir un artículo en la revista Anfibia relacionado con la novela. Eh, y un momento cuenta cómo su personaje, que era un varón cisgénero heterosexual de unos 40 años, eh, había como padecido la ansiedad, los temores en relación a su sexualidad cuando era joven y cómo, digamos, una de sus primeras novias, después de pelearse, le dice, vos nunca me diste placer, ¿no? Que él, digamos, tenía eyaculación precoz, para llamarlo de alguna manera, pero que no lo podía hablar con nadie. Y el protagonista de la novela, además de él, es su grupo de amigos. Entonces uno dice, ¿cómo no lo podía hablar con nadie? Si tenía un montón de amigos, ¿no? El grupo de amigos tiene nombre, todos los personajes están súper descriptos, cuenta gran parte de la historia de su vida a partir del relato sobre el grupo de amigos. Entonces uno dice, ahí no había soledad en principio. mm, Pero también cuenta que la primera vez que tuvieron relaciones sexuales, que fueron a debutar con una trabajadora sexual, ponele que se llamaba el Gordo Rodríguez, eh, la trabajadora sexual que estuvo con él le dice al resto de sus amigos, acabó muy rápido. 3 años de bullying a el Gordo Rodríguez porque en su primera relación sexual acabó muy rápido. Entonces dice, claro, por eso él no tenía nadie con quien hablarlo. A pesar de tener un grupo de amigos, él no podía darles esa información porque tenía el conocimiento, la experiencia de que esa información era causal de humillación y de vergüenza, incluso para uno de sus íntimos amigos, ¿no? Entonces, digo, cuando hablamos de masculinidad frágil, es interesante pensar que digo, la masculinidad como mandato es poderosísima, de frágil no tiene nada. Lo mm, frágil es la permanencia de esa credencial, ¿no? Tengo que performar constantemente una virilidad que dé con una talla tal que no me quiten la credencial de la masculinidad, y ahí está la fragilidad, ¿no? Y eso también explica de algún modo la pobreza de nuestros vínculos, ¿no? En términos de la dificultad de acceder a la intimidad en nuestros vínculos. Entonces creo que ahí hay eh, algo sobre lo que trabajar y es cómo construimos espacios seguros, cómo construimos espacios donde nos sentimos cuidados, cómo construimos espacios donde hay algo del orden de la confidencialidad, tanto en el orden de los espacios pedagógicos como en esas comunicaciones entre pares e intergeneracionales, para sentir que exponerme en mi vulnerabilidad no es darle un arma al enemigo. claro, Porque si no, digo, está la condena a la soledad. Hace muy poco, Equimundo, si les interesa, es como la organización referencia en materia de masculinidades a nivel global. El año pasado hizo toda una investigación en relación a el estado de la masculinidad en los hombres jóvenes en Estados Unidos. El 60 y pico por ciento, 2/3 de los varones entrevistados entre 16 y 25 años, decían que nadie los conocía como realmente son. 65% de los varones sienten que nadie los conoce, ¿no? Entonces digo, ahí me parece que hay un elemento muy contrastable con justamente la socialización de la que nos hablaba Helio, cuando decía nosotros estamos acostumbradas a hablar, ¿no? Habilitadas y promovidas, digamos, si se quiere, esa conversación en torno a la intimidad. Bueno, me parece que ese contraste da cuenta también un poco de esa falta de la que se da un poco cuenta el padre, digamos, como si se sí, quiere, ¿no? y que digo que en algún punto las comunidades de varones, ¿no? Que están sobre todo en redes, los influencers y todos estos gurúes de la masculinidad, ¿no? También finalmente, digamos, si hay algo no hay ahí es intimidad, ¿no? Entre varones. Hay instrucciones, hay tips, hay maneras, ¿no? Como pautas cerradas de cómo ser un varón no sé qué, pero en principio no hay una complicidad sensible, ¿no? Bueno, no seas trolo man, ¿no? Cualquier cosa que digas que se corra, digamos, de estos Claro, estereotipos de estoicismo, del influ fitness, influ trader, cripto esto y lo otro, eh, claro. trolo.
Algunos nos reivindicamos como tales, a otros les significa humillación. Claro. No, yo creo que el tema de la fragilidad no es una característica humana que en este tiempo esté siendo reconocida y valorada para nadie, y mucho menos para las masculinidades, ¿no? Que además hay una larga historia en no mostrarse frágiles y en esta idea de la fragilidad misma, de sostener todo el tiempo ese parámetro, que en realidad son muy pocos los que pueden mostrarse como tales, ¿no? Porque después, si tomamos las categorías de Connell, están las masculinidades subordinadas, las marginadas, ¿no? No hay para nada un patrón, un patrón, metropatrón que pueda ubicar a la mayor parte de los varones, pero el dato que traes del 60 y pico por ciento de varones que no se sienten conocidos por otros es un tema. Y así como está, me parece que está bien pensar cuáles son los sentidos que tiene la paternidad, ser un buen padre, también es cómo podemos desarmar, y ahí sí creo que es nuestro rol como personas más grandes, adultos, del mundo adulto, docentes, más padres, en fin, profesionales de todos los tipos, etcétera, amigos, amigas de las padres, de las madres, vínculo con algunos hijos, amigos de nuestros hijos o amigas de nuestras hijas. Ahí sí hay una idea de poder empezar a posicionar las cuestiones, o sea, habilitar la idea de que la fragilidad es una característica del ser humano. Y parece como... Y ahí es donde nace la conversación, es una conversación genuina desde ese lugar, porque yo coincido con Lucho y en realidad lo vi hace 2 semanas haciendo un taller con mis estudiantes del IDAES en un centro juvenil de San Martín, que salió el tema de si hablan o no hablan con los amigos, las amigas, de cómo se sienten, y salió exactamente esto que decía Lucho. No hablo porque después me van a descansar o me van a bulear o me van a joder, qué sé yo. Entonces di vuelta a la pregunta, en un momento dije, ¿y si alguien les dice algo, qué hacen con esa información? Y empezaron, no, yo lo trato de consolar o lo acompaño, bueno, vaya uno a saber, ¿no? Pero fue muy interesante cómo se veían expuestos si contaban, pero abiertos si recibían esa información. Y creo que ahí hay una información importantísima para profundizar como adultos y adultas, ¿no? Y habilitar eso. Voy a decir algo muy personal, pero hace poco yo estaba con un tema de salud y abrí una clase y dije, chicas, me disculpan con mis estudiantes, pero acabo de salir de una situación así y lo digo a propósito, no para victimizarse, para simplemente dar cuenta que las personas tenemos situaciones de fragilidad, todas. Y me parece que está bien hacer ese camino contracultural, no para romantizarlo, pero sí para habilitarlo, porque si no es como, si somos académicas somos pura cabeza, nos sentimos, no nos pasan cosas, nuestro cuerpo no se fragiliza nunca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pongamos las cosas en un lugar que desde el punto de vista de la ESI, y retomo una vieja pregunta de Silvia que no le di mucha trascendencia, tiene una dimensión en los lineamientos de Argentina que se llama la afectividad, ¿no? Sí. Hay los 5 ejes de la ESI, como se definieron en Argentina, son la dimensión de género, la de los derechos humanos, la diversidad, el cuidado del cuerpo y de la salud, que es una mirada muy integral de la cuestión de la salud, incluso de los métodos anticonceptivos, de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, pero desde una mirada positiva, ¿no? De construir esas maneras de cuidar nuestros cuerpos, nuestra salud física, psíquica, ambiental, social, emocional, etcétera, con otros, los cuerpos de los otros, de las otras. Y el quinto eje es la afectividad. Y ya que ahora, en honor a esta semana, que sabrán por qué lo digo, esa categoría, ese eje de afectividad, en una investigación que hice sobre cómo fue que se fueron generando esos acuerdos, porque fue todo un acuerdo político, obviamente, cuáles iban a ser los conceptos, no fue solo un documento técnico. Aparentemente la iglesia en ese momento, cuyo cardenal en la ciudad de Buenos Aires era Jorge Bergoglio, con todos los lineamientos que se estaban proponiendo desde las especialistas y los especialistas de la ESI,
insistían, como es la doctrina de la Iglesia, en que tenía que haber valores, valores, ¿no? Siempre, si está mucho insisten que en la familia, los valores y no sé qué, ya sabemos de qué rama vienen, ¿no? Y ahí fue una transacción que hicieron desde el Ministerio de Educación en el año 2006-2007 para darle un giro y en lugar de hablar de valores, hablar de afectividad. Porque entonces ahí ya no estamos hablando de algo que es un mandato. Afectividad no son solo afectos buenos, hay también Claro. afectos de incomodidad, de violencia, de me sentí vulnerable, etcétera, etcétera. Y fue, digamos, esto en honor a nuestro Francisco, que tanto nos ha conmovido esta semana y con razón. Entonces, hay un giro ahí que es muy interesante y es habilitar eso, fue algo que yo creo que fue muy importante y muy disruptor y muy revolucionario de nuestra ESI, tal como se definió en Argentina, ¿no? Buenísimo, estamos sobre las 8 de la noche y han votado, no todos, pero en gran mayoría tenemos un ranking, pero voy a hacer la primera pregunta para invitarles al estrés, si quieren aportar algo en relación con esto. Lucho, es un tema más central de tu experticia, pero efectivamente creo que se puede pensar desde las distintas especializaciones de cada quien. La primera que salió, la primera pregunta de las 4 propuestas, y más vinculadas con esto de dar un poco o empezar a pensar pistas para acompañar de manera consciente y tal vez más novedosa o por lo menos reflexiva a las adolescencias, es la pregunta del cómo, ¿no? ¿Cómo desarmar el ejercicio y la reproducción de la violencia machista entre adolescentes? Y ahora sí, la pregunta que es transversal al estrés, en un contexto social y digital que está caracterizado en nuestro presente por la radicalización de los discursos de la intolerancia, sexistas o antigénero o antiderechos, ¿no? Bueno, no por supuesto para dar recetas, no para bajar líneas, sino simplemente cómo podríamos, cómo cada uno podría y cada una podría darle una torsión, un aporte a esta pregunta, que es una pregunta que está activa, que no se resuelve mágicamente ni individualmente, pero bueno, ¿cómo desarmar, ¿no? Un poco este ejercicio y reproducción de la violencia en un mundo donde crecientemente la violencia está habilitada, como dicen los adolescentes, normalizada, ¿no? Bueno, es tanto en el mundo real de las interacciones como en las redes, ¿no? Bien, bueno, primero lamento decirles que cómo no lo, no lo sé, No, eh, no. pero, pero comento un par de ideas. Digo, por un lado me parece que hay algo, si quiere, que puede resultar como un poquito más abstracto, pero después tiene como ciertas posibilidades de aterrizaje, ¿no? Y que tiene que ver con un par de cosas que dijimos, ¿no? Digo, por un lado, esta idea de que, bueno, de muchas de estas relaciones de desigualdad y de dominación, que entre otras cosas se expresan con violencia, eh, tienen que ver justamente con la socialización, digamos, de los varones para no reconocer a las mujeres como pares y semejantes, dice Deborah Tager. Entonces, digo, ahí ya habría algo que pensar en términos de cómo son socializados los varones, cómo socializamos a los varones. Y no es solamente cómo criamos, ¿no? Digo, la socialización, como dijimos, tiene que ver con el tránsito, digamos, por múltiples instituciones, entre ellas la familia. Entonces me parece que ahí hay algo, digamos, que tiene que ver, digamos, de algún modo con esa normalización, si se quiere, naturalización de un sentido de adueñamiento en el cual somos eh, socializados los varones que tenemos que poder cuestionar, interpelar, interrumpir, ¿no? Em, si hablamos, digamos, de que ya de por, digo, y esto lo tomo un poco de Facundo Blescher, que habla justamente de la producción, digamos, de la subjetividad o de la subjetivación de los varones para asumir una posición dominante.
Entonces, si nosotros no revisamos esos dispositivos de socialización, de subjetivación, bueno, todo aquello otro que hagamos va a ser algún parchecito ante una situación que claramente, digamos, es sistémica, ¿no? Y es estructural, ¿no? No pasa solo, digamos, por lo que ese padre y esa madre podrían haber hecho mejor, aunque también es una pregunta que cabe hacerse, porque cada cual tiene que hacerse la pregunta de qué puedo hacer mejor, ¿no? Claro, claro. Eh, Me parece que hay algo ahí de esa posibilidad de acompañar a reconocerse en una situación de paridad y de semejanza, a reconocerse en una condición humana, digo, cómo esa masculinidad patriarcal deshumaniza, en el sentido de lo que decía Helio de, bueno, te expropia la posibilidad de la fragilidad, ¿no? Te expropia la posibilidad de la vulnerabilidad. Eso es un mecanismo deshumanizante. Digo, los lagrimales para llorar lo tenemos todos, digamos, no es que es una condición de género, digamos, la posibilidad de Claro. llorar. Ujú. Ni que el lagrimal se habilita solo cuando estás en la tribuna del estadio de fútbol y ahí sí, entonces, bueno, sos varón, Claro, podés abrir la canilla, digamos, ¿no? claro. Eh, Ahora, entendiendo justamente, digamos, que esos dispositivos de socialización de algún modo obstaculizan la posibilidad de abrir esa expresividad de los varones, digamos, me parece que el pensar seriamente, digamos, insistentemente en cuáles son los dispositivos que estamos habilitando pensando en ellos. Yo siento, digamos, que las políticas de género en general, las políticas de educación sexual integral incluso, y bancándolas y defendiéndolas como banderas y como experiencias, tienen una limitación en pensar a los varones como sujetos de género. Ujú. Eh, en general, el varón que participa de esos espacios, eh, salvo otros recorridos, digamos, que los han ido pensando un poco más explícitamente como sujetos protagonistas y no meros receptores, digamos, o destinatarios de esas políticas, en general el varón no es pensado como un sujeto generizado, ¿no? Y eso genera un déficit en qué políticas están orientadas hacia ellos. Y pongo el ejemplo de las políticas de género y de las políticas de educación sexual integral, porque quizás son las más obvias. Ahora, las políticas públicas en general tienen que considerar que los varones están generizados. Digo, las políticas de empleo, las políticas de deporte, digo, no es solamente pensar en la política de género o en la ESI. ¿Cuánto nos detenemos a escuchar? Digo, porque hablamos mucho de la conversación, de la pregunta, de la escucha. ¿Cuánto nos detenemos a escuchar qué es lo que los varones consideran necesario, deseable, de una clase de educación sexual integral? Ujú. ¿No? Si se los hemos preguntado alguna vez. Entonces digo, ni hablar de si piensan que las políticas de género podrían estar destinadas a ello, incluso para generar el vacío ante esa pregunta, ¿no? Digo, yo me he encontrado trabajando en sindicatos donde de repente los tipos te dicen, no, ¿por qué no hay un Día del Hombre? Le digo, bueno, en principio hay un Día del Hombre, pero supongamos que no lo hay, ¿no? Cuál sería tu pliego reivindicativo? Claro. Sos sindicalista, has elaborado pliegos reivindicativos, ¿no? Digo, bueno, ¿cuál sería tu lista de demandas en tanto hombre, ¿no? Porque estás planteando que tiene que haber un día para ustedes como sujeto generizado. Silencio. Bueno, ahí Silencio. digo, politizar ese silencio. Digo, no lo Claro. pensaste nunca solo de manera reactiva para decir las mujeres tienen esto y yo no. Entonces, digo, ahí el problema tiene que ver más con, digo, cuál es el lugar de atención y protagonismo que tenés en relación a esa efeméride. No la demanda de, hay necesidades que tenemos los hombres en tanto sujetos de género que no son escuchadas, atendidas, ni elaboradas en términos de política pública. Bueno, bienvenido. Que lo sean en todo caso, ¿no? Que no sean meras reacciones a el Día de la Mujer, el Día del Orgullo o el Ni Una Menos, ¿no? Me parece que algo de esa conversación tenemos que poder tener con los varones, que tenemos que poder tener entre varones también, porque hay algo de lo que se conversa entre varones que no se conversa ante la presencia de otras identidades de género. Y por eso también es importante el sujeto generalmente ausente en estos espacios, que son los educadores varones. Porque yo Claro. creo que tenemos que tener estrategias pedagógicas específicas para que los varones,
adultos, educadores, se hagan cargo de una ESI para sus estudiantes varones también. Yo creo que hay algo del separatismo en tanto táctica pedagógica que también es necesario de explorar entre varones, porque desde mi experiencia coordinando talleres de educación popular con varones, hay cosas que los varones nos animamos y se animan a hablar que no se animan a hablar ante la presencia de las compañeras, ¿no? Porque no quieren quedar como machirulos, porque no quieren ser políticamente incorrectos, porque no quieren mostrarse en una posición de incertidumbre o de duda que los hace, al menos en su imaginario, menos deseables o menos atractivos, porque van a verse interpelados en los mecanismos que tienen para hacerse los boludos. eh, Claro, ¿no? E incluso porque muchas veces esos espacios mixtos son revictimizantes para sus compañeras, porque los que hacen los pliegues es negarles las violencias y los privilegios que ellas están enunciando y denunciando, ¿no? Y parece un careo donde, bueno, explícame qué son los privilegios, a ver, decime vos qué es eso que estás cuestionándome, ¿no? Entonces me parece que hay algo de eso que hay que poder pensar, y yo creo que ahí, digamos, la dimensión pedagógica central. em, y eso no se circunscribe exclusivamente a la institución educativa, eh, y es un poco la herramienta que tenemos que poder explorar. Cuando tuvimos la oportunidad de hacer incidencia, todavía lo hacemos, pero con menos margen en ciertos organismos públicos gubernamentales, insistimos mucho en que hubiera lo más básico, que eran espacios de atención a varones que ejercieron violencia por motivos de género, ¿no? En principio, argumentando que es parte de la integralidad de las políticas de género que describimos como una dimensión relacional, pero solo trabajamos con una de las partes que configuran esa relación, ¿no? Entonces, si creemos que el género es relacional, hay que trabajar con todos los actores que componen las relaciones de género. Si queremos erradicar las violencias, tenemos que trabajar con quienes las ejercen. Parece obvio, pero en la historia de las políticas de género es lo que menos se ha hecho, ¿no? E incluso también en muchos casos la impugnación a trabajar con esos sujetos parte de lo mismo feminismo, ¿no? ¿Cómo vamos a desviar recursos a trabajar con los varones que ejercieron violencia? Como si las políticas de género fueran políticas de y para determinadas identidades y no para desmontar relaciones de poder, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar con esos varones. No digo que lo tienen que hacer las mujeres, que lo tienen que hacer las feministas, digo que es una demanda al Estado que hay que sostener porque el Estado es el actor que debe garantizar el derecho a una vida libre de violencias, ¿no? Porque es un derecho humano. No es un derecho identitario, es un derecho humano, ¿no? Entonces, para que ese derecho humano sea efectivamente cumplido, hay que trabajar con quienes ejercen esas violencias. Digo, incluso hasta desde un argumento fiscalista para estos sujetos tan preocupados con el gasto público, si vas a atender a 10 mujeres que fueron violentadas por el mismo varón, mejor trabajar con ese varón, hasta te ahorras un Claro. tema, digamos, en términos de gastos. Si lo querés pensar desde ese lugar tan chiquitito como suelen pensar las políticas públicas los genios del superávit. Bueno, hasta ahí para no hacerla muy extensa. Gracias. Bueno, Elio, No sé, ¿es la única pregunta o querés que pasemos no, a no, otra? no, pero bueno, Ah, quedó pensé esta. que nada, que querían ir cerrando porque estaban tal vez... Sí, sí, sí. No, yo creo que coincido en en las apreciaciones de Lucho, y la verdad es que sí, estamos en un contexto muy difícil porque se habilitan mucho las violencias, claro, está muy claro eso, y creo que tenemos que ser eh, muy sensibles y preguntarnos mucho cuando la rabia por todo lo que se habilita desde afuera nos hace también caer en ese mecanismo. Parece un poco poner la otra mejilla, es no poner la otra mejilla, es como hacer una mirada en transversal a esto, ¿no? Como no entrar en esas lógicas porque me parece que son absolutamente destructivas, pero hacerlo explícito. La Ujú. verdad es que tenemos que tener ese valor de hacer estas cosas explícitas, eh, así como hablaba antes digo, muchas veces esa posibilidad de preguntar a alguien cómo se siente y darles habilitación es también para poder decir cómo se siente
una y decir, me siento incómoda con que estén pasando estas cosas, yo no sé cómo lo ven ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, no hacernos los que eso no existe, ni decir estas bestias espantosas, estos monstruos, etcétera, porque la verdad que me parece que eso es algo que no nos lleva mucho. Y yo usaba bastante la metáfora de la campana de Gauss, que la aprendí en Estadística 1 y creo que es lo que más me acuerdo de mi época de pensar de esa manera estadísticamente, y es cómo se distribuye la curva normal de la población frente a distintos temas, ¿no? Esto es un señor matemático, Gauss, alemán, que organizó toda, como cualquier encuesta, cualquier perspectiva, uno puede tener como gente muy convencida en un extremo, gente muy convencida en el extremo exactamente opuesto, y en la mitad una gran superficie de donde estamos la mayoría de las personas, que podemos estar más cerca de un tema o en un extremo o en otro. Bueno, nosotros con el tema de la ESI obviamente somos de los convencidos de un extremo, pero en otros temas podemos estar oscilando en la franja ancha de la centroizquierda hacia la izquierda, por decirlo de alguna manera. Pero lo que yo creo es que toda esa enorme superficie de personas que están ahí, que estamos ahí, no necesariamente coinciden con las miradas más extremas, en este caso las más violentas, misóginas, homofóbicas, antimigrantes, antiderechos, etcétera, etcétera, sino que están ahí como en una especie de limbo, que pueden ser capturadas sus posiciones por algunas de estas convocatorias que son tan virulentas, que hacen difícil correrse, pero que son, yo siempre pienso en cuáles son las posibilidades de reflexionar y de, como decía Lucho, hacer algo mejor de lo que lo estamos haciendo. Pero la diferencia ahí. En hacer una diferencia. Y creo que que son muchísimas las personas que pueden estar en un delicado equilibrio y que pueden llegar a caer ahí, y que nosotros, en la medida que podamos, en la medida que lo veamos, tratar de no ser de esa puja, de poner otra perspectiva y hacerlo explícito. No se me ocurre nada más creativo que eso, pero vuelvo al tema de la conversación, así sea muy difícil y sin romantizar y sin idealizar, pero creo que sin eso, o sea, con eso no alcanza, pero que sin eso todo es muy lábil, eso me parece. Ujú. Bárbaro. Y bueno, Margarita, en algún punto, bueno, ya has respondido mucho en relación con lo que ocurre en las redes, ¿no? Coincido enormemente con lo que dijeron Eleonor y Lucho. Solo quiero poner como este pequeño matiz, que por ahí es un poco unpopular, pero igual lo voy a poner. Hay una lucha que hay que llevar adelante contra las violencias institucionales, políticas, económicas, sociales en general, ante las cuales no debemos bajar los brazos. Pero esta es la parte, como la nota disruptiva, ¿no? La condición humana incluye la violencia. Así como decimos, tiene que reconocer la condición humana, la fragilidad, también hay que reconocer esa violencia. Hay que ver qué hacemos con eso. Porque la voluntad de erradicar la violencia nos lleva al punto de hacer como que no existiera, o cuando aparece que se convierta en el gran tabú, porque lo colocamos del lado de lo no humano, es lo monstruoso que apareció en nosotros. Hay una cierta cuestión que tiene que ver con la violencia que circula, y es mucho más difícil ver qué se hace con eso. Nos encantaría poder erradicarla, nos gustaría que ese derecho humano fuese universal y estuviese, pero en cada humano hay una cuota parte, por más ínfima, de violencia. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede que erradicar la violencia se vuelve un imposible, si lo entendemos así, tan imposible como decir que es un derecho humano la felicidad, lo es. No podemos garantizar que todo el mundo sea feliz, por más que sintamos que a todo el mundo le cabe, le toca, le corresponde, lo merece, etc. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo hace un ratito me refería a volver a poner la palabra sobre la mesa, a conversar, no, justamente no era una idea romántica de conversación, porque creo que la palabra es una de las mejores maneras de hacer algo con esa violencia que existe. Entonces, por ahí la conversación no siempre es un diálogo fraterno donde todos nos abrazamos y llegamos a un gran acuerdo. Por ahí se pone un poco áspero, álgido, pero que sea la palabra y no sea el cuerpo, y no sea tirarse encima del otro. Esto que estamos viendo en la calle todos los días, en cualquier contexto todos los días. Entonces,
¿qué hacemos si reconocemos que hay algo de lo violento que es inseparable de lo humano en sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Y cómo vamos a hacer para no colocarle el cartel de tabú, silenciarlo y finalmente eso, colocar en el rango del monstruo aquel que... eso es uno de los desafíos, creo yo, más difíciles. Y bueno, y en contextos, por eso digo, la violencia institucional, política, social, organizada, contra eso, digamos, hay que ser totalmente inflexible, porque ya tenemos toda esta otra cosa de lo humano que puede emerger en cualquier grieta, en cualquier fisura, ante cualquier desborde. Si uno lo habilita o a nivel institucional, es un contexto imposible, ¿no? Y bueno, creo que es una de las situaciones más complicadas que tenemos hoy en día con ciertos discursos políticos y demás, que esa violencia viene como habilitada y legitimada, ¿no? Que exista no quiere decir que debamos decir que está bien o que debamos celebrarla, y parece que en algunos casos ese fuera el planteo, ¿no? Bueno, nada, hay mucho trabajo por delante. Bueno, muy interesante esto también que pones, ¿no? Sobre la agenda, que es, bueno, efectivamente, lo irreductible también de lo humano, ¿no? Que incluye la violencia. Bueno, si les parece, vamos cerrando. Ya estamos un poco excedidas en el tiempo previsto, pero empezamos unos minutos más tarde y bueno, y nos somos apasionadas del intercambio. Agradecerles enormemente que se hayan quedado hasta el final, a quienes lo hicieron. Comprendemos además que muchas personas tuvieron que desengancharse por el horario, eso también siempre ocurre. Vamos a seguir en comunicación por mail para que esta grabación llegue a todos los que les interesa, y que sirva sobre todo como insumo para seguir pensando, seguir haciendo preguntas, dejando abierta la posibilidad de construir las preguntas propias, situadas, que cada contexto, que cada intervención requiera. Y bueno, infinitas gracias. Primero a Cami, que es mi ángel de la guarda, que me está ayudando en la reunión. Eh, este, mm, y a Lucho, a Eleonora, a Margarita, muchísimas gracias por los aportes, por el compromiso, por la sensibilidad, y por, bueno, los elementos compartidos para pensar complejamente esta articulación que lleva el título, ¿no? de este espacio. Así que gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. hasta Nos luego. vemos. Gracias.